y los dejaban allí hasta que las aves los consumían, hasta que la gente pudiese ver el castigo por el ser malos, y eran menospreciados. Dice la Escritura en Isaías 53, versículo 3, una expresión del profeta que da a conocer el carácter de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y da a conocer, digo, el carácter del Señor Jesús, porque Él era experimentado. Dice la Escritura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es bueno que pensemos el amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo, lo que la cruz hizo por nosotros, la gran obra una muestra de amor. En la cruz, Jesús hizo en nosotros, trajo bendición, quitó la maldición, quitó el dolor. Algo hermoso en cuanto a la esencia de la cruz consiste en que Jesús tomó nuestro lugar, sufrió en carne propia todo castigo que merecía nuestra desobediencia. Él llevó todo, y a cambio de eso recibimos todo lo bueno de Jesús. Es decir, Él se hizo maldición, y camino al Calvario le azotaron, le golpearon en su rostro, lo maltrataron, lo injuriaban. Mientras Él cargaba la cruz, le azotaban, pero Él enmudecía y no abrió su boca. Dice la Escritura, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús fue azotado por nosotros, y para que nosotros fuésemos perdonados. El que era azotado era el que cometía delitos, y Jesús no había cometido delitos. Cuando estaba en las cortes, quien le acusaba, y después de haber hecho un examen exhaustivo del comportamiento del Señor Jesús, Pilato dijo, no encuentro culpa en este hombre. Pero la turba, la gente decía, crucifícale, crucifícale. Estaba indicando, ese es el delincuente, ese es el malhechor, ese es el que ha hecho mal en medio nuestro, crucifícale. Es decir, era el que estaba puesto, el indicado para tomar la cruz, para ser crucificado en la cruz. Pilato vio una opción,
estaba Barrabás. Barrabás era uno de los delincuentes más tremendos de aquella época. Era el jefe de los delincuentes. Y Pilato lo muestra a la turba, a la multitud. Y la gente, al escuchar el interrogante de Pilato, al preguntarles a quién quieren que suelte, a Jesús o a Barrabás, la gente dice, suelte a Barrabás. Y crucifica a Jesús. De tal manera que cuando la Biblia habla de la cruz y de la obra que en ella se realizó, es comprender la correcta de una forma clara con la enfermedad. La cruz era la enfermedad, era la maldición. Sin embargo, habla siempre en tiempo pasado, indicando que ya tuvo lugar la cruz. Era siempre un lugar de maldición. Allí colocaban a los que eran maldecidos, a los que eran malditos. Pero hoy, a través de la cruz, podemos encontrar que Jesús trae salvación. Y Cristo nos ofrece a través de la cruz un intercambio de bendición. Jesús fue hecho pecado, cargó el pecado con nuestra naturaleza pecaminosa para que nosotros fuésemos justificados. Es decir, Él se hizo pecador y hizo que nosotros fuésemos justos. Qué hermoso intercambio para bendición. Jesús murió por nuestros pecados. Él llevó la muerte para que nosotros pudiésemos tener vida. En Cristo hay vida, la verdadera vida. En la cruz Cristo llevó la maldición para que nosotros recibiésemos bendición. Qué hermoso saber que Él se hizo maldición para que nosotros pudiésemos recibir bendición. Eso es un acto de amor. Cuando Jesús iba rumbo al Calvario, donde iba a ser crucificado, cargando la propia cruz, Él sabía que podía dejar de hacer eso, pero antes había orado al Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y Él comprendía que la voluntad del Padre era que el propósito fuese que Él se hiciese maldición para que nosotros pudiésemos ser bendición. Él llevó todo. ¿Y por qué lo podía llevar? Porque Él era justo. Las cortes decían, no hallamos delito en este hombre. Cuando estuvo frente a Herodes, Herodes dijo, más bien dele unos cuantos azotes y devuélvanlo otra vez a Pilato, pensando que era una manera de hacer justicia. Pero Jesús estaba dispuesto a ir a la cruz. Cristo pagó nuestra pobreza para que nosotros fuésemos prosperados. En la cruz Él estaba llevando toda pobreza, toda escasez, para que tú y yo pudiésemos tener provisión, bendición de parte de Él. Toda pobreza fuese desaparecida. En Cristo somos y tenemos riquezas para bendición y podemos impartir bendición. Cristo sufrió también nuestra vergüenza para que nosotros compartiéramos su gloria. Él estaba desnudo en la cruz, pero dice la Escritura que llevó esa vergüenza para que nosotros pudiésemos tener de su gloria, disfrutar su gloria. Cristo sufrió y soportó nuestro rechazo para que nosotros fuésemos aceptos
a Él en el amado. Para bendición, en Cristo somos aceptos por Dios. Es decir, Él nos acepta. Él acepta nuestra condición porque Cristo ya pagó el precio en la cruz. El rechazo es el problema más común en la gente. Miles han sido liberados de esta acción del rechazo. Muchos se sienten rechazados, pero cuando Cristo murió en la cruz, estaba diciendo: yo fui rechazado por ti para que tú fueses aceptado. Qué hermoso intercambio. Rechazo es la herida más profunda del alma humana. Esa herida la llevó Jesús en la cruz. Él fue herido por nuestros pecados. Sufrió el castigo por cada uno de nosotros. Es decir, que Él sustituye toda acción de vergüenza, toda acción de rechazo, para que nosotros pudiésemos ser sanos en toda circunstancia. Debemos creer que en Dios Él es justo y fiel, y en su fidelidad, cuando Él vino a la cruz, lo hizo para darnos bendición, para otorgarnos vida, para que no fuésemos más rechazados. Tantas heridas que vienen a nuestra vida desde pequeños, muchas veces desde que la persona antes de nacer llega al vientre. Hay madres que rechazan a su hijo: no quiero este ser que está en mi vientre. Muchos lo rechazan cuando nacen porque dicen: yo no quería a un hombre, yo quería una mujer. Y empiezan los rechazos. Posiblemente en la época o en el tiempo escolar, alguien nos dice: tú no eres capaz, tú no sabes, tú no puedes, y nos rechazan. Posiblemente en momentos de nuestra adolescencia, pero el Señor llevó ese rechazo, esa herida, la llevó Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. En la cruz el Señor nos liberó del viejo hombre, ese viejo hombre que estaba viciado. Tantas cosas que vinieron de nuestros ancestros, cuántas iniquidades que fueron transmitidas, que se apoderaron también de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de comportarnos. Allí en la cruz el Señor canceló todo pecado que era transmitido de generación en generación. Y desde el momento en que el hombre se arrepiente, es cortada toda maldición de iniquidad, de tal manera que somos renovados, restaurados, limpios para la gloria del Señor. Amén. El remedio contra el ego también, contra aquellos que piensan que son autosuficientes, que pueden hacer muchas cosas, lo hizo el Señor en la cruz. Es algo hermoso. El Señor venció al enemigo en la cruz cuando otorgó vida a otro de los malhechores que estaba allí en la cruz, también pagando un delito. Pero Él lo libertó y le pudo decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor en la cruz del Calvario expresó una palabra cuando dice: perdónales porque no saben lo que hacen. Él estaba otorgando perdón a aquellos que, aunque estaban accionando, pensando que estaban haciendo lo bueno, que estaban maltratando a un malhechor, el Señor dice: perdónales porque no saben lo que hacen. Y a uno que estaba ahí crucificado con Él en otra cruz, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque este hombre se arrepintió y supo entender que aunque había cometido males y que estaba puesto ahí en esa cruz porque realmente lo merecía, el Señor le dice: a ti te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando estaba Jesús en la cruz, trae el remedio más hermoso de compañía cuando hay soledad. Y ve allí a su madre y le dice a uno de sus discípulos y a su madre igualmente: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan: Juan, he ahí a tu madre. Comprendiendo la importancia del hogar y de la armonía, del amor, del cuidado mutuo para bendición. Qué bueno saber que el Señor estaba cumpliendo la obra que el Padre le había demandado para bendición de la humanidad. Él pudo sentir el peso de la iniquidad,
de tu iniquidad y de la iniquidad de toda la humanidad, de todo el tiempo, de todas las edades, cuando sintió el peso del pecado y el Padre clama al Padre diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Estaba sintiendo el peso del pecado y de la iniquidad, porque él sabía que tenía que llevarlo para bendición. Y luego, ante esa acción, expresa o da una expresión tremenda y agónica diciendo: tengo sed, tengo sed. Una palabra, una acción, una expresión en la cual el Señor manifiesta, aunque lo sentía en su cuerpo, pero él sabía que iba a morir, estaba indicando también que él deseaba. Permanecido en santidad, y en santidad me he hecho maldición. He tomado la maldición del hombre, he tomado la enfermedad del hombre, he tomado todo para que el hombre pudiese ser libre de la manera de vivir. Y dice la Escritura que él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por eso él estaba diciendo: consumado es. Todo está listo, Señor. Oh hermano, es la obra perfecta del amor de Dios. Es la obra perfecta de Jesucristo al morir en la cruz. ¡Qué amor tan grande! ¡Oh, qué inagotable amor! Hay una hermosa alabanza que dice: ¡oh, qué amor! ¡Qué inmenso amor el de mi Salvador! El cual entregó su vida por cada uno de nosotros, por la humanidad. Y dice la Escritura que él estaba diciendo: consumado es. Ya estaba cumplida la misión encomendada. Eso fue en el año 33. 33 años tenía el Señor Jesús. Comenzaba una era nueva, la era de la bendición. Este es el tiempo de la bendición. Cristo viene pronto. Antes pudo decir: todo está hecho. Y luego dijo: Señor, en tus manos, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Y la tierra tembló. Una gota de sangre cayó en la tierra y fue y profundizó lo más profundo, de tal manera que los cimientos de la tierra se estremecieron. Dice la Escritura que tembló de tal manera que aún los sepulcros se abrieron y muchos de los que habían muerto resucitaron para bendición. De tal manera era el amor de Dios, que su sangre redimió la humanidad aún antes de que Él estuviese en la tierra, toda la humanidad. Y esa sangre hoy trasciende a tu vida y a mi vida para que nosotros podamos
con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué muestra de amor! No murió por justos, murió por pecadores. Porque no había siquiera un justo. Cristo era el único justo que estaba muriendo por cada uno de nosotros. Qué bueno comprender que hoy el Señor quiere darte salud. Si tienes alguna aflicción en tu cuerpo, yo te invito a que clames al Señor y Él va a darte salud. Ahora yo te invito también que si tienes alguna dificultad en tu hogar, cualquiera sea la dificultad, hoy clames al Señor y Él va a traer la solución a tu casa. Posiblemente con tu cónyuge, con tus hijos, con tus hijas, con tus familiares. El Señor fue a la cruz para llevar todo desprecio, todo malestar, toda enfermedad. Y qué bueno hoy poder ser bendecidos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Declara salud en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Diga: Señor Jesús, tú moriste en la cruz por mi pecado, por mi enfermedad, por mi dolor, por el maltrato. Tú moriste en la cruz, Señor, por las discordias. Llevaste toda discordia, toda iniquidad, todo lo que causa quebranto, lo llevaste en la cruz. Por eso, Señor, ahora manifiesta ese amor en mi vida. Permite por un momentico que este mensaje de la cruz no sea un tiempo, un episodio pasado, sino que ese tiempo sea para ti hoy y puedas reconciliarte con el Señor. Dile: Señor, aquí está mi vida. Me reconcilio contigo. Trae salud a mi cuerpo, trae bienestar. Aún dile al Señor: a partir de este día, Señor, quiero caminar tomado de tu mano. Ayúdame a ser tu hijo. Quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.